Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última clase presencial y virtual de mi parte de Historia Argentina. Ya saben que desde el próximo lunes tendrán otro profe en mi lugar que seguirá dando los contenidos y colaborando para que ustedes puedan rendir a fin de año. La clase pasada trabajamos con el primer gobierno radical o la primera presidencia radical, que era la de Hipólito Yrigoyen. Hoy vamos a trabajar con la presidencia de Alvear y con la segunda presidencia de Yrigoyen hasta el golpe de Estado de 1930. Para eso voy a ir compartiendo un PowerPoint y hablando con ustedes para que quede más claro y ustedes puedan tener el contenido en el aula virtual para verlo en algún momento. La segunda presidencia radical va a iniciarse en el año 1922 y va a durar hasta 1928 con Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear había sido propuesto por Irigoyen, a pesar de que estas presidencias se caracterizaban por no quedarse en el poder y por no gobernar en forma indeterminada, ¿sí? Marcelo T. de Alvear entonces va a asumir en el año 1922 y va a ser bastante diferente la gestión a comparación de la primera presidencia de Irigoyen. ¿Qué sucedía durante la primera presidencia de Irigoyen? Recordemos un poquito. Yo les había contado que el objetivo era gobernar para la clase media y que una de las cosas que había hecho para eso tenía que ver con la reforma universitaria. Va a tener con el Congreso una mala relación, sobre todo porque cuando inicia su gestión no tiene la mayoría. Entonces imagínense que ante cualquier proyecto de ley que él propusiera, no siempre iba a tener la aprobación. Y otra cosa que caracteriza a este gobierno es el aumento del gasto público, sobre todo con la gran cantidad de empleados administrativos que se van a sumar al Estado. ¿Qué se lo caracteriza o que se los denomina en algún punto nepotismo? ¿Qué va a pasar con Marcelo Torcuato de Alvear? Marcelo Torcuato de Alvear pertenecía a una familia muy adinerada de Buenos Aires, ¿sí? Por lo tanto, va a tener estrecha relación con la clase media, pero se va a llevar mucho mejor con la clase alta. La relación con el Congreso va a ser mejor, porque ya va a haber más dirigentes radicales en el Senado y en la Cámara de Diputados, y lo que sí va a tratar de hacer es reducir el gasto público, despidiendo a esa gran cantidad de empleados que se habían tomado de la gestión anterior. Va a avalar también las contrarreformas universitarias, porque recordemos que llevan la sangre, la aristocracia, ¿sí? La clase alta, y eso va a generar que hacia 1924 la Unión Cívica Radical se termine dividiendo. Por un lado, van a estar los personalistas, partidarios de Irigoyen y de la política que tiene para con la clase media y con la clase obrera. Y por otro lado, van a estar los antipersonalistas que van a responder al Alvear y que van a estar un poco en contra de la política que lleva a cabo Irigoyen con respecto a la clase media y a la clase obrera. Mientras la gestión de Irigoyen se caracterizaba por la crisis económica, por la agitación social, que ya hemos analizado en la clase anterior, la gestión de Alvear tiene que ver con un cierto equilibrio o un cierto bienestar, sobre todo en lo social, con menos protestas por parte de los obreros y con una recuperación económica más fuerte. Si hay algo que caracteriza o que los hace parecidos, tiene que ver con la conservación del modelo agroexportador, que ustedes ya saben y que ya hemos estudiado, que tiene su etapa de crecimiento de 1880 a 1910 y su etapa de decadencia de 1910 a 1930, las leyes laborales a favor de los trabajadores y el proceso de intervención federal en el caso de que las provincias no apoyen la gestión estatal. Se va a crear hacia 1925
la famosa YPF, ¿sí? Los yacimientos petrolíferos fiscales, que ayudan un poco a mejorar la economía de la Argentina. ¿Cuáles son las medidas importantes? Les acabo de mencionar una recién. La creación de una empresa estatal petrolera, la famosa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que va a tener como director a un salteño llamado Enrique Mosconi y que va a buscar competir con el petróleo internacional. Hacia 1925 se decidió reducir los precios de venta del petróleo, forzando de esta manera a las firmas internacionales que operaban en la Argentina a reducir sus tarifas para no quedar fuera del mercado por la competencia. Es decir, que la Argentina va a ofrecer un petróleo a precio más bajo, comparando con las empresas internacionales que ya estaban instaladas en el país. Se va a crear un frigorífico estatal para competir con aquellas que eran de origen británico y norteamericano. Y se va a establecer la ley del kilo vivo. ¿Qué significa eso? Que la vaca, antes de ser muerta, va a tener un precio con el cual se va a vender en el mercado y que nadie va a poder comprarla a menos de lo que fije el Estado. Les había dicho recién que hay una cierta calma social porque disminuyen las huelgas obreras gracias a las mejoras laborales. Entonces, este gobierno o esta presidencia de Alvear es relativamente buena en comparación a la primera de Irigoyen, pero va a durar solo los 6 años del mandato. En 1928 va a ser electo nuevamente Irigoyen para un segundo mandato, pero solo va a durar 2 años, de 1928 a 1930. Llega al poder con una edad bastante avanzada, ¿sí? 78 años, lo que dificulta su gestión y lo hace dejarla en manos de ministros, quienes hacen uso y abuso de su poder, y eso va a llevar después al primer golpe de Estado en 1930. ¿Qué caracteriza este segundo gobierno? Bueno, las conquistas laborales, como la jornada laboral de 8 horas, mayor presupuesto al bienestar social. Siguen las intervenciones federales, sobre todo para controlar las economías provinciales, el aumento del gasto público nuevamente, y la política de patronaje, ¿sí? De amparar a las empresas para que tengan buenas relaciones con los obreros. Desde el punto de vista militar, va a remover algunos puestos claves dentro del ejército y eso va a generar cierto malestar. Y desde lo económico, propone anular los contratos extranjeros para que todo quede en manos de la producción estatal de YPF. ¿Qué pasa hacia 1929? Sabemos que se produce a nivel mundial el famoso crack de la bolsa de Wall Street, ¿sí? En donde hay una paralización financiera y de la industria y una repatriación de capitales por parte de Estados Unidos que va a ser la gran perjudicada. ¿Qué significa esta crisis que se inicia en Estados Unidos pero que impacta a nivel mundial? Que la Argentina no va a estar ajena a ella y va a sufrir muchas de las consecuencias, como por ejemplo la disminución de exportaciones de materias primas, la caída de precios agrícolas por falta de liquidez, una balanza comercial desfavorable con la importación que supera a la exportación, es decir, es más lo que compramos que lo que vendemos, el gasto público sigue en aumento y las divisas empiezan cada vez a escasear. ¿Qué se va a tratar de hacer para afrontar esta crisis? La devaluación del peso, que conduce a la inflación. Hay desocupación por el cierre de las fábricas, además de que no se pueden exportar los productos, y esto coincide un poco con la caída del modelo agroexportador, ¿sí? Que va a llevar a que la Argentina empiece a decaer desde el punto de vista económico y se termina instalando un nuevo proceso que se va a denominar ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Es decir,
que la crisis del 29 es un factor externo, pero que perjudica demasiado a la Argentina, y el gobierno de Irigoyen no va a estar ajeno a ello. Es entonces que hacia 1930 se va a producir el primer golpe de Estado en la Argentina, liderados por José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Hay que recordar que el ejército se convierte en la primera institución o en la única institución confiable para sacar al país de la crisis. Pueden estar en el poder un mes, 2 meses, un año, 2 o 3, y una vez que el ejército salga de la crisis, deben llamar nuevamente a elecciones para volver a la democracia. Estos golpes de Estado instauran un tipo de gobierno que se llama gobierno de facto, donde el poder se toma por la fuerza. Es un gobierno de hecho y no de derecho, que también suelen llamarse dictaduras o autoritarismos. Esto es, en una forma muy reducida, lo que conlleva las últimas 2 presidencias radicales, y escuchándole y con el PowerPoint de referencia van a poder tomar apuntes y van a tener un buen resumen para rendir su examen final. Cualquier duda o consulta que surja en el medio, saben que pueden consultarme, que yo puedo estar de licencia, pero disponible para ustedes cuando lo necesiten. Me alegra haber compartido estos 2 años que fueron bastante distintos, diversos, y agradezco el compromiso de su parte, ¿sí? El año que viene ya no van a ser mis alumnos, pero vamos a seguir viéndolos en el instituto. Así que les deseo lo mejor, mucha suerte, y a los que no rindan en este lapso, nos vamos a ver seguramente en las mesas del año que viene, ¿sí? Cuídense mucho, no abandonen, ya han llegado hasta aquí, queda muy poquito, y espero que todos puedan cumplir el objetivo, ¿sí? Que todo marche bien y sobre todo que estemos sanos, ¿sí? Un abrazo y que estén muy bien.